Bueno, voy a resolver el siguiente ejercicio. Tenemos un compuesto orgánico que está constituido por estos tres elementos: carbono, hidrógeno y oxígeno. Si ese compuesto orgánico quemamos 100 gramos en presencia de oxígeno, es como lo quemamos, obtenemos 214,6 gramos de dióxido de carbono y 22,0 gramos de agua. ¿Qué es lo que nos preguntan? Pues dos cosas. Primero, la fórmula empírica. Segundo, la fórmula molecular, si la masa molecular es de 82 gramos mol. Bueno, pues primero vamos a calcular la fórmula empírica. Y para eso deberíamos de saber al menos la proporción de carbono, hidrógeno y oxígeno que hay en este compuesto orgánico. Y eso lo sabemos con los datos de los productos, que nos llevará un poquito, pero lo podremos sacar. Primero, datos que tenemos: la masa molar del oxígeno, que es de 32 gramos mol, la masa molar del dióxido de carbono, que es de 44 gramos mol, y la masa molar de ese vapor de agua, que será 18 gramos. Bueno, resulta que los carbonos que hay aquí son los que hay aquí, no pueden estar en otro sitio. Y los hidrógenos que hay aquí serán los hidrógenos que hay aquí, no pueden estar en otro sitio. Por lo tanto, con saber transformar estos gramos a moles, podemos obtener cuántos carbonos tenemos, y lo mismo con estos gramos podemos obtener cuántos hidrógenos tenemos. Por lo tanto, podemos saber cuántos teníamos en origen. Para conocer estos oxígenos vamos a hacer otra cosa, que es conocer cuánto oxígeno se ha quemado, y a esta cantidad de oxígeno que podremos sacarlo de estos gramos y esta cantidad de oxígeno que podremos obtener de estos gramos, si le restamos esta cantidad de oxígeno, será los moles de oxígeno que había aquí. Bueno, pues empezamos con los productos. Vamos a ver cuántos moles de carbono hay en esta cantidad de dióxido de carbono. Lo primero, cogemos los gramos de dióxido de carbono y vemos, usando este factor de conversión, que es el de la masa molar, en un mol hay 44 gramos de CO2. Entonces, con solo esto ya hemos transformado estos gramos de CO2 en moles de CO2, porque estos y estos se van en forma de 1. Bueno, pues resulta que lo que buscamos es solo los carbonos. Y si tenemos un mol de CO2, tenemos también un mol de carbono. Que esto es lo que nos transforma, nuestro factor de conversión, que pasa de moles de CO2 a moles de carbono que hay en ese CO2, ¿de acuerdo? Y eso nos da 4,877 moles de carbono. Son los que hay aquí, por lo tanto son los que había aquí. Continuamos. Moles de hidrógeno. Sabemos que en 22 gramos de agua en estado de vapor, 22 gramos de agua en estado de vapor, con este factor de conversión podemos pasarlo a moles de vapor de agua. ¿Por qué? Porque en 18 gramos de vapor de agua hay un mol de vapor de agua, pero no estamos buscando los moles de vapor de agua, sino que estamos buscando cuántos moles de hidrógeno hay, y sabemos que en un mol de vapor de agua resulta que hay 2 moles de hidrógeno. Por lo tanto, con este segundo factor de conversión podemos llegar a que la cantidad de hidrógeno que hay aquí, que es la misma que había acá, es de 22,444 moles de hidrógeno. ¿Vale? Pues ya hemos trabajado con los productos. Ya sabemos cuánto carbono hay aquí, que será el mismo que aquí, y cuánto hidrógeno hay aquí, que será el mismo que aquí. Pero tenemos que hacer un juego para calcular los oxígenos. Vale, para obtener cuánto oxígeno hay aquí, nos llega con saber los gramos que hay en los productos y los que teníamos en los reactivos. Así, con una simple resta lo podemos obtener. Y la resta es los gramos de dióxido de carbono más los gramos de agua en estado de vapor menos los gramos de esta sustancia orgánica que desconocemos. Eso nos da cuántos gramos de oxígeno hay. ¿Vale? Ahora que tenemos los gramos de oxígeno, queremos los moles. ¿Vale? Los moles al menos de aquí. Porque teniendo los moles de aquí, obteniéndolos de aquí y obteniéndolos de aquí, sencillamente tiene que conservarse la cantidad de moles de oxígeno, podremos obtener los que había aquí. ¿Vale? Entonces lo primero que hacemos es que ya tenemos los gramos del oxígeno que hemos consumido para hacer la combustión.
le aplicamos un factor de conversión que nos lleva de gramos a moles y otro factor de conversión que nos dice que por cada mol de O2 tenemos 2 moles de O a secas. Por lo tanto, tenemos disponibles aquí, si rompemos el enlace, 8,537 moles de oxígeno. Bien, ¿por qué busco esto? Porque los moles de oxígeno de aquí más los moles de oxígeno de aquí menos los moles de oxígeno de aquí me dará cuántos moles de oxígeno tiene que haber en este compuesto orgánico. Miramos cuántos se van al dióxido de carbono y cuántos se van al agua en estado vapor. Vale, pues como teníamos 4,877 moles de carbono y resulta que en el dióxido de carbono por cada mol de carbono tenemos 2 moles de oxígeno, obtenemos los moles de oxígeno que han terminado aquí, sin saber si vienen de aquí o de aquí. ¿Vale? Hacemos lo mismo para el vapor de agua. Teníamos 2,444 moles de hidrógeno y sabemos que por cada 2 moles de hidrógeno que hay en un mol de vapor de agua, resulta que tenemos un mol de oxígeno y obtenemos cuántos moles de oxígeno, no sabemos de dónde han venido, si de aquí o de aquí, en qué proporción, mejor dicho, han terminado aquí. Vale, entonces ya tenemos los moles de oxígeno que están aquí, los moles de oxígeno que están aquí y los moles de oxígeno que había aquí. Por lo tanto, estos más estos menos estos nos darán los de acá, que eso nos da un total de 2,439 moles de oxígeno. Ya tenemos cuántos moles de carbono hay aquí, cuántos moles de hidrógeno hay aquí y cuántos moles de oxígeno hay aquí. Por lo tanto, conociendo la cantidad de moles que hay, sin más cojo todos y los divido entre el más pequeño. Al dividir entre los moles de oxígeno, que es el más pequeño, porque da 2,439, este nos da próximo a 2, este nos da próximo a 1 y este evidentemente nos da 1. Por lo tanto, la fórmula empírica es que por cada 2 átomos de carbono que tenemos, tenemos uno de hidrógeno y uno de oxígeno. Esta es nuestra fórmula empírica. Bueno, pues vamos a calcular ahora la masa empírica. Y la masa empírica nos da 40 gramos por mol. Pero esta molécula no es la molécula real, puesto que la masa molecular que se ha medido de esa sustancia orgánica resulta que es poco más que el doble. Por lo tanto, la fórmula molecular será el doble de esta. Será que tenemos 4 carbonos, 2 hidrógenos y 2 oxígenos. Y esta es la fórmula molecular.